Dios te bendiga, iglesia. Dios lo bendiga, hermanos, amigos, amiga que está por primera vez escuchando quizás esta palabra. Mi nombre es Gisela, yo soy de la iglesia de Casa de Restauración de la Rea 98, la calle La Rea 98, que está en Monte Grande. Y quería compartirles el día de hoy una palabra que la verdad anhelo con mi corazón, que sea una palabra que les traiga aliento, una palabra que les traiga paz en estos tiempos y el descanso que estamos necesitando para nuestros corazones. La palabra que quiero compartir está en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 25, y el título es El afán y la ansiedad. Y dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, esta palabra yo personalmente creo que en estos momentos la estamos necesitando bastante, por lo menos yo sí, porque estamos como en este tiempo, ¿no? Desde que empezó esta cuarentena, que la verdad que no sé hace cuántos días fue, y no quiero saber, no quiero pensar en cuántos días llevamos así, pero es desde que empezó esta cuarentena como que todos, absolutamente todos, nos vimos obligados a frenarnos, a frenar con nuestra rutina del día a día. Si bien hay algunos que ahora están trabajando, o en mi caso yo estoy estudiando, digamos que bueno, uno está cumpliendo con sus responsabilidades, ¿no? Pero no es lo mismo, o por lo menos en mi caso yo siento la diferencia, siento que está bien, estoy estudiando, pero de todas formas estoy en mi casa, no puedo salir de mi casa, no puedo ir a la iglesia, hay un montón de cosas que uno se ve frenado a ser obligado a bajar un cambio, por así decirlo, ¿no? Las personas que trabajan también, o sea, van a trabajar, pero después están obligados a volver a su casa y no salir, y eso con el tiempo se vuelve un poco difícil. Y yo creo que esta es una palabra que es para estos tiempos y que por lo menos a mí me estuvo hablando mucho sobre esto en esta semana, que estuve pasando por distintas situaciones en las que me di cuenta que quizás me estaba anticipando a las cosas, ¿no? Y me estaba como queriendo ganar esa ansiedad. La verdad es que, o sea, yo soy una persona que muchas veces quiere como tener todo organizado y estructurado, bueno, no estructurado, pero sí organizado, tener todo planificado así bien, digo, bueno, voy a hacer esto, después esto, y mañana hago esto, la semana que viene hago así. A veces funciona, pero a veces no funciona. Y me di cuenta en este tiempo de que Dios me está diciendo que frene un poco y que piense más que nada en el día de hoy, que piense en la situación de hoy. En el último versículo dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. Y este tiempo estuve experimentando eso, ¿no? El que esté en un día, pasando un día y decir, bueno, ya está, esto que pasó ya pasó y lo que va a pasar mañana es otra cosa. Es un punto y aparte, pero poder disfrutar el momento y disfrutar de lo que hoy estoy viviendo y que no me gane esa ansiedad. Hace unos días justamente estaba leyendo, me gusta leer mucho en internet así cosas de lo que está pasando en el mundo, cosas así, con toda esta situación, ¿no? Más que nada para mantenerme informada, o sea, para saber, porque uno, si yo por ejemplo me pongo a estudiar y no me informa de lo que está pasando afuera, siento como que estoy como desconectada y que no sé nada, y me gusta saber y me gusta informarme.
Y bueno, estaba leyendo, y creo que era una psicóloga, no me acuerdo muy bien, que decía que este último tiempo las personas que se las declararon, por así decirlo, como personas ansiosas, con ataques de ansiedad, ahora son mucho más que antes, como que las personas que antes quizás estaban tranquilas y estaban bien, ahora sufren episodios como de ansiedad, de ataques de ansiedad por todo esto que está pasando, porque la ansiedad justamente es algo que quiere atacarnos constantemente en esta época, ¿no? Porque uno se ve obligado a quedarse quieto en donde está cuando quiere salir, cuando quiere hacer esto, cuando quiere hacer lo otro, y también uno quizás no todos no, pero muchos quizás tenemos esa costumbre, como decía recién, de planificar, de organizar y decir, bueno, cuando todo esto pase, decíamos, ¿no? Yo hoy decía con mi esposo, hablamos también, proyectábamos y decíamos, bueno, cuando todo esto pase, y es como, pero no sabemos cuándo va a pasar. O sea, nosotros confiamos en el Señor, nuestra esperanza, nuestra confianza, todo está depositado en Él. Pero la realidad es que no sabemos cuándo va a terminar. No podemos anticiparnos a algo porque no sabemos. Entonces yo pensaba, decía, bueno, no podemos saber con certeza qué vamos a hacer porque la verdad es que en el momento que estamos pasando ahora no podemos planificar nada. Esa es la realidad. Pero quiero compartirles y traerles esta palabra con el motivo, no solo para recordarles, ¿no? Que no podemos planificar ni nada de eso, porque si no, no sería una palabra de aliento, sino para decirles que más allá de todo lo que estamos pasando, Dios sabe todas las cosas, Dios sabe lo que estamos necesitando. Acá hablaba un poco de lo que es el alimento y hablaba también un poco de lo que es la vestimenta. Él sabe todo lo que estamos necesitando en estos tiempos y si nos hace falta algo, si nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Él, entonces Él va a suplir todo, va a suplir un trabajo nuevo, si algunos no tienen trabajo, va a suplir ese plato de comida, va a suplir esa vestimenta, lo que estemos necesitando, Él sabe todas las cosas. Pero lo importante de todo esto es que todo aquello que necesitemos en estos tiempos podamos orarlos y ponerlo en sus manos y depositar todo en Él. Hay una palabra que no me acuerdo textualmente, pero dice que depositemos toda nuestra ansiedad, todo en Él, porque Él cuida de nosotros. Que podamos, que nuestra confianza pueda estar plenamente en Él y en su palabra y saber que Él no nos va a hacer falta nada. Sus promesas Él las cumple, porque Dios no es, dice la palabra, no es hombre ni hijo de hombre, para volverse atrás. Él no miente, Él no es que promete algo y después, bueno, no. Considerando que esta persona se porta medio mal, no le voy a dar nada. No es así. Dios, más allá de nuestras fallas y nuestros defectos, Él siempre es misericordioso. Cuando nos acercamos y nos arrepentimos de corazón, Él nos recibe con sus brazos de amor y Él cumple todas las promesas que nos da por ser sus hijos. Pero bueno, esto es lo importante, ¿no? En estos tiempos, poder disfrutar del día. Y si queremos planificar algo, o si tenemos necesidad de algo, o si estamos pasando por una situación difícil también, que podamos descansar en Él y disfrutar o apreciar, valorar el día de hoy y dejar en sus manos todo, toda necesidad, toda petición, toda angustia, todo dolor. Sé que hay un montón de cosas que uno sueña, uno planea, uno proyecta, uno tiene un montón de deseos, de anhelos en el corazón, no solo materiales, sino todo, en todos los sentidos, ¿no? Espiritual, en cuanto a nuestra familia. Tenemos un montón de cosas que nosotros anhelamos, pero no podemos adelantarnos a los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando dejamos que Él haga las cosas, Él las hace perfectas. Nosotros solamente tenemos que descansar, confiar en Él, disfrutar y apreciar lo que Él nos dio y simplemente dejar que sea Él el que obre en nuestras vidas. Me gusta mucho esta palabra porque habla de la hierba del campo, habla de las aves y después dice, bueno, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, dice, hombres de poca fe, como diciendo a las aves, a las hierbas del campo y a nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo no nos va a dar lo que estamos necesitando? Si un padre terrenal, digamos, ¿no? Una madre ve que su hijo tiene necesidad
no va a forzarse por darle lo que necesita ese hijo por amor. Bueno, de la misma manera obra Dios en nuestras vidas. Él obra por amor a nosotros y sabe que si estamos necesitando algo, Él nos los va a dar. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle. Dios espera que nosotros le pidamos, que nosotros le clamemos a Él, que nuestra confianza esté en Él, no en nuestras fuerzas. Porque cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas y como decía recién, ¿no? Uno planifica y se basa en lo que uno puede, entonces no estamos confiando en Dios. Cuando uno entra en eso de esa ansiedad porque uno quiere hacer esto, uno quiere hacer lo otro, no estamos depositando nuestra confianza en Dios. Entonces que podamos poner en práctica la fe. Es algo de lo que vienen hablando hace unos días justamente. La fe. Si nosotros no tenemos fe, no sirve de nada. No, todo el libro, esta Biblia, si nosotros no aplicamos la fe, para nosotros no van a ser más que un par de letras y nada más. Pero si nosotros aplicamos la fe cuando leemos la palabra, entonces sabemos por fe que Él habla en nuestros corazones y que va a cumplir con todas las promesas y con todo lo que dice acá. ¿Por qué? Porque creemos por fe. Así que podamos implementar eso en nuestras vidas y esforzarnos cada día más para tener cada día más fe en Él, en sus palabras. Cuando nosotros depositamos fe en Él, por ejemplo, en una promesa y vemos que Dios obra, entonces nuestra fe aumenta. O sea, imagínense como una barra así, ¿no? Y que tiene muchos números, no sé, como un medidor, ponele. Entonces, a medida que nosotros vamos pasando distintas situaciones, ese medidor se va llenando cada vez más de agua y va subiendo y va subiendo y va subiendo, ¿no? Entonces yo, y quizás por ejemplo soy nueva en el camino, ¿no? Entonces yo acepto por fe al Señor Jesús, pero todavía no viví ninguna experiencia con Él. Y cuando empiezo a poner en práctica estas promesas, entonces veo como Dios obra. La palabra dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que se traspase y esta montaña se traspasaría, ¿no? Se movería. Y si nosotros implementamos en un principio esa fe pequeña como un grano de mostaza, entonces esta fe va a crecer. Ese agua del medidor va a subir una escala más. Entonces después decimos, bueno, Dios me respondió en esto. Entonces implementamos fe en otra cosa más. Y más hasta que nuestro medidor se va llenando de agua. Bueno, así es nuestra vida espiritual. Cuando somos nuevos hay cosas que decimos, esto es imposible que Dios lo haga. Y cuando vemos que Dios lo hace, entonces nuestra fe crece. Y después somos de testimonio para otras personas, pero también para nuestras vidas. Nuestra fe tiene que crecer cada día más. Y a medida que crezca, entonces vamos a poder superar más y más situaciones. Como por ejemplo, como hablaba recién, lo de la ansiedad. Si yo deposito mi fe en cosas pequeñas, en cosas grandes, en lo que me genera ansiedad a mí, entonces voy a estar cada vez creciendo y creciendo más espiritualmente, creciendo más en cuanto a la fe. Y eso es hermoso. Cuanto más fe tengamos, cuanto más nos esforcemos en creer en sus promesas, entonces vamos a poder ver cómo Dios obra y nos responde. Y no hay nada más hermoso que ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hablaba con mi esposo y le decía, uno en las situaciones más difíciles es impresionante cómo Dios se glorifica, cómo uno puede ver la mano de Dios. Y es hermoso y es algo que verdaderamente enamora porque es hermoso. O sea, a mí me pasó de tener a mi hermana internada 6 meses y durante esos 6 meses uno ve muchas cosas, pasa por un montón de cosas. Y una de las cosas que veíamos es que quizás en los primeros 2-3 meses, en la primera semana que mi hermana estaba internada, quizás había gente que nos acompañaba y todo, pero familiares, todo, pero pasaba el tiempo y cuanto más pasaba el tiempo, cada vez había más personas que nos estaban acompañando y después terminábamos quizás solos en la clínica, en el hospital en donde estábamos. Y la verdad que ahí uno se da cuenta que las personas son pasajeras, pero Dios es el que está siempre con nosotros. Y yo puedo asegurar que desde el primer día hasta el último siempre pude ver la mano de Dios en esa situación. Pero las personas fueron y vinieron.
Y la verdad que no es para echarle culpa a las personas ni nada, porque somos seres humanos. Uno es normal que el primer mes puedas estar con esa persona, pero el quinto mes ya no sabes cómo alentarla, entonces uno no sabe cómo ayudar y bueno, directamente no va, o bueno, cada uno tiene su vida, pero Dios no. Dios está en todos lados, Dios sabe lo que necesitamos y lo que lo necesitamos a Él, como dice en la palabra, ¿no? Él sabe de lo que necesitamos, de qué tenemos necesidad, Él sabe todas las cosas. Por eso esta es una palabra para que podamos descansar tranquilos en Él y que este día podamos empezarlo de esta manera, sabiendo que más allá de que se presente cualquier u otra situación, lo que podamos necesitar, que Él sabe todas las cosas y que Él nos va a suplir todo lo que estemos necesitando, en lo material, en lo espiritual, todo. Él sabe todo, Él nos ama. Solo que no siempre nos va a dar lo que queremos en el tiempo que queremos, sino que lo va a hacer en sus tiempos, porque sus tiempos son perfectos y ahí es cuando tenemos que poner en práctica la fe y tenemos que poner en práctica la paciencia, que también se trabaja en estos tiempos. Pero bueno, esta es la palabra que quería compartirles el día de hoy, que como decía en el principio, anhelo que sea paz para ustedes, que sea un descanso para ustedes, como lo es en mi vida, y que también pueda tratar con ustedes, bueno, para aquellos que, como a mí, somos muy así como organizados y esas cosas, y uno que quiere planificar, a mí me habló mucho en ese sentido, y espero que también pueda hablar en ese sentido sus corazones. Y también para aquellos que quizás nunca escucharon hablar de Jesús, nunca recibieron una palabra como estas, nunca nada, yo quería invitarlos a que puedan repetir conmigo una oración de fe, una oración en la que uno reciba a Jesús en su corazón y dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Y esa salvación es la vida eterna. Así que te invito a que repitas esta oración si querés para recibir esa vida eterna y no solo eso, sino poder recibir todas esas bendiciones que Dios nos da, pero que solo las experimentamos cuando somos hijos de Dios, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Te invito a que la repitas conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que cortes con toda maldición generacional en el nombre de Jesús y recibo ahora, Señor, tu paz, tu amor y tu gozo. Amén. Así que los bendigo a todos mis hermanos, a toda la iglesia, a todos y a vos hiciste esta oración de fe. Si querés también dejar tu nombre, dejar una petición o mandar un mensaje a la iglesia o si necesitas oración por algo en especial, que puedas dejar un comentario o mandar un mensaje. Los bendigo y bueno, que tengan una semana más que bendecida y llena del amor y del gozo y de la paz del Señor.